Bien, hermanas, ya se le ha cantado a nuestro Dios y ahora vamos a entrar al estudio de la palabra de nuestro Dios y tenemos la lección número 2, ¿verdad? Del nuevo trimestre que hemos comenzado, la cual se titula Las cosas que abomina Jehová. Ese es el tema general de este cuadernillo del segundo trimestre y quiero brevemente leer la introducción. Dice así, mire: porque cualquiera que hiciere, dice, alguna de todas estas cosas, a todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre el pueblo. Levítico 18:26. El término abominación puede definirse como lo que produce agudo repudio o desagrado, lo que produce aversión, repulsión, aborrecimiento, condena, censura, odio y también dice repugnancia. En las Sagradas Escrituras se menciona a menudo esta palabra y sus sinónimos para hacer énfasis en que hay muchas prácticas, conductas y acciones que nuestro Dios desecha con tal aborrecimiento, pues son contrarias a su voluntad, pureza y santidad. Y el hecho de repetir constantemente es para advertirnos que dichas prácticas no debemos realizarlas. Amada hermana, en el presente trimestre haremos un repaso exhaustivo sobre algunas conductas o prácticas que nuestro Dios abomina con todo su ser y que de no dejarlas seremos cortadas de entre su pueblo, poniendo en peligro, ¿qué dice ahí? Nuestra salvación. Por esto, prestemos especial atención a cada estudio y digamos como el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de ¿qué? A tierra de rectitud. Y trae una secuencia de estudios, hermanos, como viene la lección número 1 que decía lo sublime, y ¿qué más dice ahí? Y lo abominable, ¿verdad? Allí en el objetivo de esta lección se perseguía estudiar o demostrar que existen acciones que pueden ser justificadas por la sociedad, sin embargo pueden ser reprobadas. ¿Por quién dice, hermanos? Por nuestro Dios Todopoderoso. Y así, hermanos, venía ese estudio. Hoy nos toca la lección número 2, que viene tratando sobre los ojos altivos. Los ojos altivos. De eso vamos a hablar en esta oportunidad y le invito pues para que leamos la lectura bíblica. Pónganse en pie, por favor. Vamos a leer la lectura bíblica que está en el primer libro de Samuel, capítulo número 1, del versículo número 1 hasta el versículo número 7. Los ojos altivos. Dice así: hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo, y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y la de la otra era Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová, dice, no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba. ¿Y qué más dice ahí, hermanas? Y no comía. Bueno, acomódense. Mire qué bonito, los ojos altivos.
Los ojos, hermanas, como aparece allí en nuestro comentario, dice que son sentidos que Dios dio a muchos para facilitar, ¿el qué dice? La movilidad del ser humano. No podemos imaginar nosotros, hermanos, si Dios no nos hubiese dado ojos. ¿Cómo haríamos para podernos mover de un lugar a otro? ¿Cómo, hermanos? Quizás a tientas o quizás a saber de qué manera, pero Dios, hermanos, en su infinita sabiduría colocó esos sentidos en nuestro cuerpo para que se nos fuera fácil el podernos movernos. Dice aquí en la parte del comentario, dice: a otros no les fueron dados o han padecido de algún problema que no les permite visualizar lo que está alrededor. ¿A partir de cuándo, hermana Marisol, usted empezó a utilizar lentes? ¿Por qué los empezó a utilizar, verdad? ¿Por qué? Porque no veía. ¿Cómo sentía usted que, digamos, en su vista, verdad? ¿Y por qué fue tan necesario los lentes, verdad? ¿Telesonido? Dos. A los 40, imagínense. Otros quizás desde más temprana edad empezaron a usar lentes, pero el punto que quiero resaltar acá es que se empezaron a utilizar porque consideramos que eran una necesidad el poderlos usar. Y dice allí, por eso dice el comentario, ¿verdad? A otros no les fueron dados porque nacieron ciegos. Hay personas que nacieron ciegos y no les fue posible ver. Y dice: otros han padecido de algún problema que no les permiten visualizar lo que está alrededor. Sin embargo, dice ahí el comentario, esta aplicación de la primera cosa que aborrece es aplicable a los que ven y a aquellos que no. Literalmente, ¿el qué dice? Hablando. Porque, hermana y hermano, estos ojos altivos de los cuales la palabra del Señor nos habla, quizás no se refiere directamente a cómo nosotros vemos, sino más bien a cómo nosotros actuamos, como el caso de esta mujer Penina, que dice que ella irritaba. ¿A quién dice que irritaba? Irritaba a Ana. ¿Y de qué manera la irritaba? Burlándose o viéndola de menos, viéndola inferiormente, porque Ana no tenía hijos y ella sí tenía hijos de su esposo, ¿verdad? Y la avergonzaba, la humillaba. Y en ese sentido la palabra del Señor utiliza, hermanos, el término de los ojos altivos cuando nosotros menospreciamos a los demás por algún defecto o por algo que nosotros vemos en ellos que de repente no está bien, ¿verdad? Cuando nosotros, digamos así, menospreciamos o digamos hacemos ver de menos a las demás personas por algunas habilidades que quizás no desarrollan de la mejor manera, o quizás porque de repente tienen algunos defectos en su vida, ¿verdad? Entonces eso es, aquí la palabra del Señor lo ubica como altivez ¿de qué? Como altivez de ojos. Y cualquiera podemos verlo, ¿verdad? Como algo que no sea demasiado grave, ¿verdad? Pero sí, hermanos, a la luz de la palabra de Dios nos damos cuenta de que sí, hermanos, ver a las personas de menos o menospreciarlas por las incapacidades que ellas puedan tener ante los ojos de Dios, hermanos, según la palabra de Dios dice que eso es abominable, porque el verso de memoria allí está claro en decir: abominación es a Jehová, dice, todo altivo ¿de qué dice? De corazón. Y vea usted que aquí ya no dice todo altivo de ojos, sino que dice altivo ¿de qué dice? De corazón. ¿Y sabe por qué la palabra dice altivo de corazón? Porque del corazón es donde sale completamente, ¿qué, hermanas? Completamente todo. Del corazón es que sale de que nosotros veamos a las demás personas como
de menos o las consideremos inferiores, las menospreciemos, las denigremos y las discriminemos también, ¿verdad? Todo eso, del corazón sale todo ello, y todo eso, según la palabra de Dios, hermanos, dice que es abominable. ¿Verdad que sí es o no, hermanos? Es abominable. Todos nosotros, hermana y hermano, sabemos de que somos hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, al menos somos criatura de ¿quién, hermanos? Criatura de Dios. Y como criatura de Dios, la palabra dice que somos hechos a imagen y ¿qué? Y a semejanza de Dios. Cada uno de los seres humanos tenemos impresa la imagen y la semejanza de ¿quién? De nuestro Dios. Y en ese sentido es que no cabe la altivez de corazón que nosotros podamos tener hacia nuestros semejantes, viéndolos de menos, denigrándolos, de qué, hermanos, haciéndolos inferiores, ¿verdad? Menospreciándolos. No cabe, porque todos, hermanos, somos obra de ¿quién? Somos obra de Dios, y no cabe eso. Y bueno, y si nos empezamos a analizar ya, hermanos, cada uno en lo individual, si empezamos a ver los defectos en los demás, y yo creo de que todos tenemos defectos, ¿o no es cierto, hermanos? Todos tenemos más de alguna cosa en que para los ojos de las demás personas no somos bien vistos. Ahora la pregunta, ¿nos gustaría a nosotros que por nuestros defectos, por nuestras insuficiencias, las personas nos vieran de menos? ¿Las personas nos menospreciaran? Por ejemplo, imagínese que usted sea una persona que es demasiada, ¿cómo podríamos decir? Gritona, ¿verdad? Vamos a decir así, ¿verdad? Vamos a poner ese ejemplo. Supóngase que usted es demasiado gritona o demasiado hablantina, ¿verdad? Que de repente usted, las personas, digamos, dice, es que a usted sí le gusta hablar. O tenga usted otro problema, digamos así, otro problema, digamos, en su manera de actuar. O por ejemplo, usted es demasiado callada. Usted es demasiado callada, o usted es demasiado, usted hay que casi suplicarle para hacerla hablar. O de repente pues que alguien sea, ¿qué más podríamos decir, hermanos? Que no se puede estar quieta, ¿verdad? Que siempre anda, que si no está aquí, que de repente está allá, que de repente está al otro lado. Y todas empiezan a ver a la hermana Lidia, ¿verdad? Hoy no está la hermana Lidia. Pero vaya, imagínese usted, si usted cree, hermana, que por las cosas o por nuestra manera de ser, o por los defectos que nosotros tengamos, ¿cree usted que nos merecemos que las personas nos humillen? ¿Cree usted que merecemos que las personas nos denigren? ¿Cree usted que merecemos que las personas nos vean de menos? No merecemos eso, ¿verdad? No merecemos eso. Todos merecemos un buen trato. Todos merecemos ser correspondidos y ser aceptados tal como somos. Pero a veces decimos, no, pero es que esta persona es demasiado insoportable. Es bien importante preguntarnos, ¿por qué es que Penina, que es la que aparece ahí en la lectura bíblica, ¿verdad? ¿Por qué es que Penina irritaba a Ana? ¿Será que solamente era porque Ana no podía tener hijos, o podría ser que había otra razón ahí, hermanas? Porque también veía que ¿cómo se llamaba? Elcana, aunque no le había dado a hijos Ana, pero Ana, ¿qué hacía, hermanos? Elcana dice que amaba, ¿a quién? A Ana, dice. Y cuando Elcana empezaba a repartir la parte a Penina, ¿verdad? Que a Ana no la dejaba sin nada, Elcana, hermanos. ¿Verdad que también Elcana, qué es lo que hacía? Le daba la mejor, dice, la mejor parte. Y entonces la acción de Penina no era
no era solamente porque ella tuviera el defecto de no poder dar hijos, sino que la acción de Penina era porque de repente sentía ¿qué sentía? Sentía celos, ¿verdad? Y quizás quería, bueno, si esta ni hijo le ha dado a Elcana, ¿y cómo es que le da la mejor parte? Y yo que le he dado hijos e hijas, y a mí, dice, cabalito, racionadamente me da, dice, la parte, y a esta, dice. O sea que la acción de Penina era una acción que, hermanos, egoísta. Era una acción, hermanas, no buena. Y por eso, hermano, es de que acá en la escuelita viene tomada como un ejemplo para que nosotros entendamos qué es la altivez de corazón o la altivez de ojos. La altivez de ojos debemos de entender que no se da así por así, solamente por querer señalar un defecto o señalar una cualidad negativa en las demás personas, sino que se da como producto de algo que hay dentro de nuestro corazón, como en el caso de Penina, que ella sentía celos, sentía envidia de ver cómo su esposo, aun cuando aquella mujer no le había dado hijos, pero su trato era bien especial, bien especial. Y eso puede suceder dentro de nosotros o no puede suceder dentro de nosotros, hermano. Imagínese pues, cómo nos podemos volver nosotros a veces, hermanos, con un corazón altivo, con un corazón menospreciativo hacia nuestros hermanos, porque vemos en los hermanos defectos, pero que aún con los defectos que tienen, Dios los utiliza o Dios les da habilidades para que puedan desarrollarse dentro de ¿qué? Dentro de la iglesia, como instrumentos útiles dentro de su obra. Entonces, hermana, debemos de tener mucho cuidado, cada uno de nosotros, y yo siempre digo, nosotros debemos de gozarnos por el bien de los demás, ¿o no, hermanas? Y no debemos de alegrarnos por el mal. Pero Penina, ¿qué sentía, hermanos? Yo me imagino que Penina se alegraba que Ana no tuviera hijos, ¿verdad que sí? ¿Se alegraba o no se alegraba? Sí, se alegraba, ¿verdad? Y la forma en cómo ella la quería destruir era menospreciándola, irritándola, a saber cómo le decía. ¿Qué palabras creen ustedes que Penina le decía a Ana, hermanos, para irritarla? Pero vos no tenés hijos y yo sí tengo hijos. Pero, y quizás no le podía señalar que Elcana no la amaba tanto como a ella, porque no era así, ¿verdad? Porque Elcana le daba, como que se ve allí en la lectura, que Elcana estaba siempre pendiente de ¿quién? Estaba siempre pendiente de Ana, ¿verdad? Entonces, pero imagínense, con un defecto como ese, Penina podía utilizar palabras un poco más ofensivas, ¿verdad? Más groseras, ¿verdad? Y a modo de que a Ana la hiciera sentir mal. Si hasta el grado que la palabra dice que Ana, hasta, ¿qué dice que así, hermanos? Hasta lloraba, dice ahí, ¿verdad? Hasta lloraba, dice, y no comía, dice ahí también la palabra, ¿verdad? No comía, dice. Vea, va estéril. O a saber qué otras palabras se refería a esta mujer, ¿verdad? Pero la humillaba. Pero el punto es, ¿producto de qué es que Penina sacaba todo eso? ¿Producto de qué? Producto de los celos, ¿verdad? Por eso es que allí dice la palabra del Señor que abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Nosotros debemos de cuidar nuestro corazón, y allí en el libro de los Proverbios aparece, hermanos, en el capítulo número 4, aparece ahí en el capítulo número 4, ¿verdad? Veamos lo que dice. Sí, vamos a ver lo que dice. Proverbios capítulo número 4,
dice así, el verso número 23 dice de esta manera. Mire cómo dice, sobre toda cosa guardada, dice, ¿qué es lo que debemos de guardar? Dice, nuestro corazón. El verso número 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana, ¿el qué dice? De él mana la vida. Y dice allí el verso número 24, ¿verdad? Que sigue, aparta de ti, dice el que dice, hermano, la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad, ¿de qué dice? La iniquidad de los labios. Y dice el 25, importante, ¿verdad? Tus ojos miren solamente, ¿el qué dice, hermanas? Lo recto. Tus ojos miren solamente lo recto, lo bueno, lo virtuoso que los demás tienen, y no dejarnos minar por el egoísmo, por la envidia, por los celos, porque todo eso, hermanos, es lo que nos lleva a tomar acciones como las de Penina, que menospreciaba digamos, menospreciaba a Ana, ¿verdad? Y todo eso, dice aquí la palabra, que es abominación ante los ojos de ¿quién dice? Ante los ojos de nuestro Dios. Abominación es a Jehová. Todo altivo de corazón ciertamente no quedará, dice allí, ¿qué, hermanos? No quedará impune. ¿Qué significa esa palabra impune, hermanas? ¿Qué significa esa palabra impune? Que no va a quedar sin culpa, sin pago, que va a recibir su retribución. Entonces aquí viene algo muy importante, ¿verdad? Que hacer referencia un poquito a lo que estuvimos hablando hoy en la mañana. Examinarnos a nosotros, examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo vemos a los demás nosotros, hermanos? Siempre nos gusta hacer esa comparación, ¿verdad? Hace poco hablábamos de aprendiendo la humildad. ¿Se acuerdan? Un día miércoles hablábamos de eso y decíamos, ¿cómo nos gusta ver a los demás? A nosotros. ¿Nos gusta verlos hacia arriba? ¿Nos gusta verlos hacia abajo? ¿O cómo nos gusta verlos? Nos gusta verlos así, hermanos, parejito. ¿Cómo debemos de vernos? Yo creo que debemos de vernos todos por igual. Y es mejor quizás de repente verlos un poquito hacia dónde, hermanos, hacia arriba, antes que verlos como hacia abajo, ¿verdad? Porque ya cuando uno empieza a ver hacia abajo a las personas, ¿qué es lo que está surgiendo en nuestro corazón, hermano? La altivez. ¿Y qué pasa con la altivez, hermanos? Dice que Dios la abomina. La altivez es sinónimo de soberbia. ¿Verdad que sí? La altivez es sinónimo de soberbia. Y al soberbio dice la palabra que Dios lo mira, ¿cómo dice, hermanos? Dios lo mira de lejos. Dios lo aborrece. Dios, hermanos, lo resiste, dice ahí la palabra de Dios. Entonces, por eso, hermanas, digo, ¿cómo es lo correcto ver a los demás? Lo menos que podemos ver a los demás es verlos igualitos a nosotros. Pero lo mejor quizás sería verlos un poquito hacia dónde, hermanos, hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba, ¿verdad? Y eso, pues claro, indica con respeto, con amabilidad. Acuérdense de la regla de oro, ¿verdad? ¿Cómo dice la regla de oro? Mateo capítulo 7, versículo número 12. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la regla de oro? Mateo 7, 12. Así parafraseado, ¿verdad? Vamos a leerlo. Vea cómo dice Mateo capítulo 7, versículo número 12. Dice de esta manera. Dice así, mire. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, dice, así también haced vosotros con quienes, con ellos. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo le gusta a usted que lo miren? Bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tiene que usted mirar a los demás? Los debemos de ver bien, ¿verdad? Los debemos de ver bien. ¿Cómo le gusta a usted que lo traten?
¿Cómo nos gusta que nos traten, hermano? Que nos traten bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros también? Tratar a los demás bien, ¿verdad? Y allí de esa manera se va a ir erradicando la altivez. Se va a ir erradicando la altivez. Porque la palabra del Señor pues nos insta a que debemos de erradicar completamente todo ello. Y voy a leer, hermanos, por acá otro texto. Quiero que veamos por allí en la carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses. Vamos a leer en Filipenses. Dice, Filipenses capítulo número 2. Mire cómo dice, Filipenses capítulo número 2 y el versículo número, bueno, voy a leer desde el verso número 1 en adelante. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, eso es lo que debe de haber en el pueblo de Dios, ¿o no, hermanas? Eso es lo que debe de haber aquí. Y dice, completad mi gozo. Oiga qué bonito el apóstol cómo le dice a la iglesia de Filipo, completen mi gozo. Y dice, mire cómo dice el apóstol, sintiendo, ¿el qué dice, hermano? Sintiendo lo mismo. ¿Qué le parece si Penina mejor se hubiera puesto al lado de Ana, verdad? Para lamentar la situación de ella, ¿verdad? Eso es lo correcto, ¿no es cierto, hermano? Oremos, ¿verdad? Yo te voy a ayudar a orar, ¿verdad? Para que un día Dios te dé un hijo, Dios te dé hijos. Pero no, mejor la afrentaba, mejor se burlaba de ella. Pero como el altivo de ojos, el altivo de corazón, solo mira el bien propio y no mira el bien de quienes, el bien de los demás. Sí, entonces dice aquí, mire, completen mi gozo. Y dice el apóstol, sientan todos, ¿el qué dice, hermanas? Sientan todos lo mismo. Tengan todos, dice, el mismo, ¿qué dice, hermanos? Tengan todos el mismo amor. Mire qué bonito, ¿verdad? Qué interesante. Quiero ver el día jueves. Quiero ver si me recuerdo. Sí, el día jueves estuvimos hablando un poquito, hermanos, hermanas, acerca de esto, ¿verdad? Que debemos de aprender a perdonar a los demás, a considerar, ¿verdad?, las ofensas que los demás nos hacen, ¿verdad?, sin importancia, aunque de repente esto nos cause un malestar en nosotros. Pero hay que no darles importancia, porque cuando uno le da importancia a esas cosas, empiezan a surgir en nuestro corazón sentimientos negativos, sentimientos contrarios, y empezamos entonces a aborrecernos los unos a los otros. Y ya nos empezamos a ver como que, como rivales. Nos empezamos a ver como rivales. Pero mire cómo dice el apóstol aquí, ¿verdad? Completen todo mi gozo, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sientan lo mismo, dice aquí, ¿verdad? Teniendo el mismo amor, y dice luego, unánimes, sintiendo el que dice, una misma cosa. Y dice luego, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, dice, ¿cómo dice que debemos de actuar, hermanas? Dice que debemos de actuar con humildad. Que lo fuerte que Dios le ha dado a usted sirva para glorificar el nombre de Dios y para beneficiar a quienes, a los demás. No sirva para qué, para humillar a los demás. Que usted diga, yo puedo cantar, pero usted no puede cantar, toda destemplada usted para cantar. No, hombre, qué barbaridad, qué voz más destemplada la suya. O de repente la vamos a poner por allá, o decir, no, usted no cante, porque usted mucho grita y todo destemplado, muy feo cante. No, hay que cante, hermano.
¿Verdad que sí, hermano? Hay que cante. Hay que cante, ¿verdad o no, hermano? Yo no canto, decía un hermano, una hermana, porque yo no puedo, decía. ¿Cómo que no puede? ¿Cómo no? Si puede, ¿verdad? Puede. Yo digo de que todos podemos. Fíjese que me acuerdo, hoy que hablamos de eso, me acuerdo de un compañero de trabajo en la iglesia, que él, de verdad que yo nunca pensé que él fuera a aprender a cantar. Yo dije, nunca va a aprender a cantar el hermano. Porque era de batallar, hermano, a la hora de buscarle la nota y que le daba aquí. Y de repente le encontraba y de repente se iba para otra y le hacía yo, ay, no, decía yo, ¿verdad? Pero mire, le digo yo, ya sé lo que vamos a hacer, le dije. Cuando le toque cantar, nos vamos a venir temprano y nos vamos a poner a ensayar ahí las alabanzas. Nos vamos a poner ahí a ensayarla. Vaya pues, dijo él. Y así hacíamos. Me acuerdo que los días miércoles que él le tocaba cantar, me decía, hermano, hoy me toca cantar. Vaya, entonces voy a venir como a las 2 de la tarde y vamos a ensayar. Y así hacía, llegaba como a las 2 de la tarde y empezábamos con el teclado. Y le digo, costaba encontrarle la nota, pero se la hallábamos, Es que todos tenemos una nota, ¿o no es cierto, hermana Carla? Todos tenemos una nota, aunque sea una nota que no muy común, ¿verdad? Pero todos tenemos una nota, ¿verdad? Todos, todititos. Miren, yo he aprendido a tocar la guitarra y el teclado a puro oído, ¿verdad? No es que alguien me enseñó. Y me acuerdo cuando las hermanas empezaban su ministerio, ¿verdad? Las hermanas piden, allá en Quesaltepeque se acuerda, ¿verdad? Y allá andaban las hermanas buscando a ver quién le acompañaba. Y aunque les parezca risible, pero ellas no me dejarán mentir. ¿Verdad que costaba que los hermanos les hallaran para que les acompañaran o no, hermano? Vaya, fíjese, no sabían nada las hermanas. Y me llamaban a mí y yo decía, no, decía yo, no, con que no le ayudó el hermano fulano, decía yo. ¿Sí? Sí, correcto. Sí, entonces, cante, hermano Gerson, ayúdeme, ayúdeme. Y yo, vaya pues, le decía yo, y empezaba, aquí le decía. Y ya, do, y re, decía, ¿verdad? Iba por otra nota, ¿verdad? Entonces, pero mire ahora, cuando ustedes la ven desarrollando su ministerio, hoy ellas han aprendido, pues, ¿verdad? ¿O no es cierto? O sea que todos tenemos nuestra nota. Entonces, la palabra del Señor nos dice aquí, hermanas, que debemos de aprender a ser humildes y saber valorar a las personas tal como son. Este hermano, le digo, yo le marcaba la nota. Una nota que solamente él la agarraba. De allí, hermanos, todos trataban de acoplarse a la nota, porque hay notas que, por ejemplo, yo se las doy a los hermanos. Por ejemplo, si yo canto una alabanza en una nota alta y el hermano me está marcando, me está dando una nota, digamos, en un término bajo, yo ya no puedo seguir, no puedo cantar, ¿verdad? Porque no es mi nota, ¿verdad? Entonces, pero eso no significa que por eso lo vamos a menospreciar o lo vamos a hacer a un lado o le vamos a decir, no, usted no, ¿verdad? No. ¿Verdad que sí? La hicieron llorar, no, sí, es cierto, pero no fui yo, ¿verdad? No va. Va, sí, de verdad, pero mire qué bonito como el apóstol dice aquí, ¿verdad? En lo que hemos leído, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, dice, como a qué, dice, por él le decía, es mejor verlos un poquito hacia arriba, ¿verdad? No para abajo, dice aquí, ¿verdad? Ni muy alto tampoco, ¿verdad? Sí. Entonces, hermanos, esto es lo que la palabra del Señor nos viene enseñando para que nosotros no caigamos
en la altivez de ojos, en la altivez de corazón, y que de esa manera vengamos a ser aborrecidos ¿por quién? Por el Dios de los cielos. Vengamos a ser aborrecidos por nuestro Padre celestial, por nuestro Padre eterno. Dice por aquí la otra parte del comentario. Mire usted cómo dice. El Señor aborrece la altivez de esto, dice. ¿Qué se entiende como el sentir de una persona al verse, qué dice allí, hermanas? Superior a otras, ya sea por factores económicos, o qué más dice, por factores sociales, o incluso dice por factores religiosos. Sí, en esta parte, hermanos, miren, es cierto, usted y yo podemos ser portadores de la verdad, ¿o no es cierto? Y yo siempre digo, si bien es cierto, uno debe de declarar la verdad, pero no debe de burlarse de las personas que creen diferente a nosotros, o que de repente estén equivocadas, ¿verdad? No debemos de burlarnos de ellos, porque yo digo una cosa, estas personas no son culpables de haber creído de esa forma, porque quizás, por ejemplo, un católico, imagínense un católico que desde pequeñito, ¿verdad? Lo instruyeron de que la iglesia católica era la iglesia verdadera, era la iglesia de la santísima fe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y allí está esa gente, allí está, no podemos burlarnos de ellos, porque creen en lo que creen, aunque estén equivocados. Al contrario, mejor deberíamos de pedir sabiduría a Dios para poder a ellos iluminarlos ¿con qué? Con la luz de qué, hermanos, con la luz de la verdad, con el evangelio, así como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él con gran sabiduría se dirigía a aquellas ciudades donde él llegaba y predicaba la palabra de Dios, ciudades que estaban atestadas de qué, de idolatría, de paganismo. Por ejemplo, Corinto, hermanos, Tesalónica, Colosa, ¿qué más, hermanos? Atenas, eran ciudades llenas de idolatría. Si Pablo se hubiese puesto, hermanos, en una posición, ¿verdad?, menospreciativa, ¿creen ustedes que el evangelio hubiese sido dado a conocer en ese lugar? No, porque él de entrada hubiera dicho, esta gente no tiene oportunidad, miren cómo son de idólatras, miren cómo son de paganos, miren si para cada muñequito, para cada Dios tienen un muñequito, para cada Dios tienen un altar, para cada Dios tienen un santuario. No, mejor me voy de paso, dice, ¿verdad? Pero no, dice que Pablo allí, hermano, mientras esperaba, dice que los hermanos llegaban, dice que aunque su espíritu se enardecía viendo la idolatría de ellos, pero él empezaba a hablar, hermanos, empezaba a hablar. Tanto así de que, dice que lo llevaron ¿a dónde? Al Areópago, dice, ¿verdad? Donde se reunían los grandes sabios, ¿verdad? Los epicúreos, los estoicos, que eran las dos corrientes más fuertes de los griegos, ¿verdad? Y lo llamaron y Pablo con gran sabiduría dice, en verdad veo que ustedes son religiosos, les dice, ¿verdad? Y yo les vengo a hablar de ese Dios que todavía no han conocido. Pero eso solamente lo hace cuando una persona no es menospreciativa. Ahí puede venir un borracho. Mire, aquel día venía un borrachito por ahí. Un borracho ahí vino. Y que quería entrar y ahí estuvo en el culto. Todo el culto del domingo ahí estuvo. ¿No? ¿Se fijaron? No sé. ¿Qué le parece si nosotros? No, anda Polo, andate. ¿Verdad que no se puede hacer eso? Sí se puede hacer eso. Ahora, si viene haciendo desórdenes, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero si la persona viene con la intención de oír, ¿qué es lo que hay que hacer, hermano? Hay que darles la oportunidad, ¿verdad? Sí, miren, les voy a contar una pequeña historia que yo vi. Yo vivía allá en Quesaltepeque y esa vez sí reprendimos un poquito al hermano, ¿verdad? Porque sí, el borracho iba con la ganas de entrar, iba a saber cómo iba el hombre, ¿verdad? Pero iba malo y él tenía ganas de entrar y el hermano que, andate vos lo chuco, le dice, anda, cuando andas bueno venís.
No, sí, a mí me contaron y dicen que dijo, no, yo quiero que oren por mí, dice. Ay, cuando esté bueno, venís. Así. Y miren, hermanos, increíblemente, pero aquel hombre se fue, hermano, se fue a saber a dónde se fue a refugiar. Pero yo le cuento, como a los 3 meses de ese suceso, lo voy viendo que aquel hombre iba con su Biblia en su mano, hermanos, hacia una iglesia que estaba delante donde estaba la nuestra. Iba con su Biblia allí. Y yo dije, este es el bolo, aquel que no se le dejó entrar. Sí, allá lo recibieron. Sí, allá lo recibieron. Entonces, pero ¿por qué eso, hermano? ¿Por qué se dan ese tipo de cosas? Por la altivez, ¿verdad? Que nos volvemos menospreciativos de las personas, ¿verdad? Sí, entonces, mire, ahora creo que en la mañana en el culto de oración estuvo otro señor, no sé si era el mismo o era otro, ¿verdad que el mismo era? Me parece que el mismo, ahí estuvo en el culto de oración, mire, ahí estuvo, bien quieto, ahí orando, mire. Y yo le digo, a medida se le vaya abriendo las puertas a esta persona ahí se va a ir quedando. Y ahí se va a ir quedando, y ahí se va a ir quedando. Y cuando vengamos a sentir, ahí lo vamos a tener comiendo junto a nosotros. Porque así es la obra de Dios. Pero si nosotros nos volvemos altivos, menospreciando a las personas, que nos consideremos que aquí solamente debemos de haber los que estamos y que ya no caben más. ¿Qué pasa, hermanos? Es un problema ese. Porque aquí dice, ya sea por factores económicos, sociales e incluso religiosos, ¿verdad? Nada nos debe de afectar nuestra relación, lo económico, cómo seamos, debemos de vernos igual. La altivez está ligada con varios sinónimos, como la altanería, dice ahí, ¿verdad? Como, ¿qué más dice? La soberbia. ¿Qué más dice? El engreimiento, la arrogancia. ¿Qué más dice ahí, hermano? El desprecio, el orgullo, entre otros. Una persona con altivez podría sentirse como si no necesitara de quién, hermano. No necesitara de Dios. Las personas que viven de esta forma encuentran incluso placer en demostrar, viendo de menos a otros, que ellos son mejores. Esto es intolerable delante de los ojos de Dios. Así lo dice el Salmo 101, verso 5, ¿verdad? En la última parte. No sufriré al de ojos, ¿qué dice ahí? Al de ojos altaneros. Y de corazón, dice, ¿cómo? Y de corazón vanidoso. 101.5. En muchas oportunidades nos hemos sentido quizás despreciados por otros. ¿Cuántas veces se ha sentido usted despreciada, hermana? Hermano, hermana, ¿se ha sentido despreciada alguna vez? ¿Y se siente bonito? ¿O no se siente bonito? Se siente feo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ha sentido usted que no cabe dentro de aquel grupo de personas? Eso es feo. Eso es feo. Porque no le den trabajo por chiquito, y la hermana. También, ¿verdad? Imagínense. Dice, pero muchas veces, dice, quizás también hemos practicado la altivez. En el caso de la mujer, incluso ve de menos la forma de crianza. ¿De quiénes? Dice, de otras. Los conocimientos bíblicos. Oiga, la forma de cocinar. Hasta por eso. La forma, yo por eso no me gusta cocinar en la iglesia y en la hermana. ¿Verdad? Dice aquí, mire, su forma de vestir, ¿verdad? Las amistades, entre otras que actualmente podrían estarse dando en nuestras localidades. Mire, hermana, aquí nosotros no debemos de sentirnos menos que nadie, ni más que nadie. Todos debemos de sentirnos como, hermanos, iguales. Y eso debemos de tratar de hacerlo sentir, que no nos veamos, ¿cómo se llama? Con diferencia los unos a los otros. El trato que damos a uno hay que darlo también a quién, al otro. Y de esa manera se va a ir erradicando todo ese tipo de cosas.
Dice luego, vemos incluso en las escrituras mujeres que lo practicaron, como el caso de la lectura bíblica. Penina mostraba altivez porque ella sí había concebido, mirando con desdén a Ana, a quien para los ojos de ella se encontraba en desventaja al no poder tener descendencia. Nos damos cuenta cuán destructiva es la altivez, tanto para el que la recibe como para el que la aporta, ya que Dios mira de menos al que refleja esta mala. ¿Qué dice? Y dice de menos porque Santiago 4:6 dice, a los altivos Dios los ve, dice, ¿cómo dice? Allá los ve, ¿verdad? Allá lejos los mira, casi no los mira, ¿verdad? Para evitar ser aborrecibles para Dios, no debemos de llenar de la actitud, no debemos de llenar de la actitud, nos debemos de llenar de la actitud opuesta a la altivez. El antídoto que disipa todo ello se llama, ¿cómo, hermanas? Humildad. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y la humildad nace, dice, ¿de dónde, hermanas? Del corazón. Y nos hace ver el ejemplo de quién, hermano. De Cristo, ¿verdad? Al que debo yo servirle, ¿qué dice la alabanza? Vino a, ¿qué dice? Vino a servirme. Al que debo yo de amar, ¿qué dice él, hermano? Me amó primero. Ese fue nuestro Señor. No viendo nuestra condición, que era como, hermanas, menos que nada. ¿Y qué menos que nada? Nada, ¿verdad? Que menos que nada es peor que nada, ¿verdad? Imagínense, pero ahí está la humildad de Jesús. La humildad, dice, nace del corazón y nos hace ver el ejemplo de Cristo, que siendo Él mismo más que el ser humano, vino a verse por igual. Si así lo hacemos, evitaremos el horror de ser despreciados. ¿Por quién? Por nuestro Dios. Además de poder llevar una vida agradable con los demás, ya sean, ¿qué dice? Amistades, familias y hermanos de nuestra congregación. ¿Qué otros versos aparecen en la escritura, hermanos, que comprueban que el Señor aborrece la altivez? Santiago 4:6, ¿verdad? A los altivos Dios los ve, dice, ¿de cómo dice? Salmo 101, verso 5 dice, no soportaré a los altaneros o a los altivos y de corazón vanidoso. Ahí están los textos. ¿Cómo se logra cambiar la altivez por humildad, hermanas? ¿Cómo? Romanos 12:16. ¿Cómo se logra cambiar la altivez por la humildad? Romanos 12:16. ¿Cómo se logra, hermana? Eso parece que dice allí, ¿verdad? Romanos 12:16. Allí dice, mire, así mire. Mire cómo dice. Unánimes, ¿entre quiénes dice? Entre vosotros. No altivos, sino, ¿qué dice, hermanas? Asociándoos con los humildes. ¿Cuántos humildes habemos aquí, hermanos? ¿Somos humildes nosotros? No, dice la hermana de atrás. Tenemos que ser, ¿verdad? Si no, estamos en problema, ¿verdad? Estamos en problema. En la escuela se mencionan acciones actuales que reflejan la actividad. Explique cómo estas afectan los sentimientos de los demás y qué solución debería de darse a ello. Vaya. Por ejemplo, ahí habla de las que cocinan, ¿verdad? De las que cocinan. Que yo hago mejor que fulana tal cosa. Y entonces ya veo de menos a la hermana. Que solo yo sé preparar esto. De ahí nadie más. No, no es así, ¿verdad? Yo creo que para erradicar todo ese tipo de comportamientos deberíamos de enseñar a los demás mejor, ¿verdad? Y cada quien tiene su toque, ¿verdad? También. Sí, cada quien tiene su toque, ¿verdad? Bueno,
Sí, pero no está bien, hermanos, quizás, oiga bien, como se trata, como dice ahí que hay que ver qué hacemos para erradicar. Yo creo que no está bien, hermanos, a veces eh, como que dar demasiado créditos sobre lo que alguien hace, ¿verdad? Sobre las cosas que alguien hace, porque de repente, ¿qué es lo que hace eso? Alimentar el ego, la altivez, ¿verdad? La altivez. O si lo hacemos, ¿verdad? O si lo hacemos, debemos de hacerlo de buena manera, ¿verdad? De buena manera. ¿Cómo sería una buena manera, hermano? ¿Cómo sería una buena manera? De cómo nosotros podemos, porque sí es bonito, ¿verdad? Que usted pues reconozca las cosas buenas que los demás hacen, pero hay que tener mucho cuidado cómo lo hacemos, porque puede ser que la manera en que lo hagamos enferme al hermano o a la hermana, ¿verdad? Y lo hagamos sentir que él es único, que como él no hay. ¿O creen ustedes que no se puede dar eso, hermano? Claro que sí, que se puede dar. Si por ejemplo le digo a la hermana, le digo a una hermana, le digo, mire, la verdad es que nunca había probado estas pupusas así como esta. Es que de verdad es que qué ricas, hermana, qué sabrosa, ¿verdad? Es que de verdad usted sí puede, hermano. ¿Cuál es el secreto, verdad? ¿Cuál es el secreto? Y ya la viene, hermana. Eso no se dice, hermana, le dice, ¿verdad? Eso no se dice. No, ¿verdad? Miren, una forma de cómo nosotros podemos hacer, una forma de cómo nosotros podemos evitar que aquel hermano que tiene buenas habilidades, ¿verdad? Y si nosotros buscamos estimularlo o reconocer lo bueno que él hace, es, hermano, siempre, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Por ese don que Dios le ha dado. Gracias a Dios por ese talento que Dios le ha dado. Gloria a Dios, hermana, por tener hermanas como usted que saben servir al Señor. Gloria sea a quién, a nuestro Dios, ¿verdad? Pero no decirle a él, ¿verdad? No, ¿verdad? Sí, no, así no. No así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bien, así tenemos que ver. Dígame, hermana Carmen. En secreto. Ujú. Ah, muy bien, en secreto, ¿verdad? Dios la siga bendiciendo. Ujú. Sí. No se evita el envanecimiento, ¿verdad? La altivez, es cierto. Sí, todo eso. Bien. Les iba a contar algo, pero el tiempo ya no fue. Ya es tarde. No, ya es tarde y vamos a terminar temprano. Es que fíjense de que me acuerdo de una anciana que ella, dentro de las muchas habilidades que tenía, eh, ella era muy, muy especial, ¿verdad? Vamos a decirlo así, era muy especial. Y siempre guardaba en su memoria a una hermana que también era muy buena servidora dentro de la iglesia. Y siempre, aunque la hermana ya había fallecido, pero esta anciana vivía diciendo, la hermana decía ella, la hermana ella decía, hacía esto y esto. Y fíjese que con esa acción de esta hermana anciana hacía que las demás se molestaran, porque decía, es que así no lo hacía la hermana, decía, fíjese, es que así no lo hacía la hermana, decía. Y sí, sí, es que así no lo hacía la hermana. Y entonces pasaba de que las hermanas estaban haciendo los tamales, ¿verdad? Ahí dándole el toque a la masa y todo eso. Y entonces, y ella, mire,
pasaba con una cucharita de esas, de esas cucharitas de plástico, ¿verdad? La más pequeñita, y pasaba así, mire. Y yo me fijaba porque yo era el que meneaba la masa, ¿verdad? Y entonces yo estaba viéndola, entonces, y ella pasaba con la cucharita así. Y ya se iba para su cuartito y ya le hacía así, va. Entonces venía y agarraba una puñada de sal de donde ella, ¿verdad? Y ya pasaba, ¿verdad? Pasaba, ¿verdad? Y le hacía así, ¿verdad? A la masa, ¿verdad? Porque ella decía, es que no le saben dar el toque, decía que le daban la hermana allá. Entonces, miren, lo que les quería contar, lo que les quería resaltar en esto es que a veces, hermanas, no es correcto, ¿verdad? Como que hacer esas acciones, ¿verdad? Porque decir, es que así no lo hacía fulano, es que así no lo hacía mengano, porque eso daña los sentimientos de quienes, de las demás. No está bien eso, ¿verdad? Sí, siempre en esfuerzo. Y cada quien hace las cosas lo mejor que se puede, ¿verdad? Entonces, solamente eso, ¿verdad? Bien, la conclusión dice, en la vida, dice la conclusión, si en algún momento creemos que hay un grado de superioridad, sí, recordemos este verso que encontramos en Isaías 2:11. La altivez de los ojos del hombre será, ¿cómo dice? Abatida. Y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será, ¿cómo dice? Exaltado en aquel día. Que el Señor nos bendiga, hermanas. Van a pasar nuestras hermanas a cantar una alabanza y luego vamos a orar y le vamos a explicar un poquito cómo vamos a trabajar en este nuevo trimestre. Bien, pasan nuestras hermanas para que canten una alabanza y recojan.